Bien, pues vamos a continuar, jóvenes ingenieros. El día lunes nos quedamos con una pequeña introducción en donde dábamos el concepto de la operación unitaria llamada destilación y estábamos buscando algunas de sus aplicaciones y se dieron lectura a varios artículos en donde la destilación es la operación unitaria más importante en el bioproceso que se está estudiando. Eh, Ustedes en la sesión pasada me ayudaron a hacer la definición de destilación como la operación unitaria que tiene como objetivo la separación de mezclas líquidas con base en la diferencia de los puntos de ebullición de las mezclas. Podemos clasificar a la destilación simplemente en dos tipos de destilaciones. O es una destilación en una sola etapa o es a múltiples etapas. Y ya de ahí, si es en una sola etapa, podemos hablar de arrastre de vapor, síntesis por lotes o inclusive la destilación flash. Si hablamos de multietapas, tendremos que referirnos a la rectificación, misma que se ve presente, por ejemplo, en las refinerías, que tiene la característica de poder acondicionar una alimentación a lo largo de la columna, a la diferente altura de la columna y poder recircular cierto grado de destilado que estaremos observando en las siguientes diapositivas. Me dicen por favor si se escucha bien, si me van copiando, si se ve la presentación. Sí, profe, todo bien. Gracias, muy amable. En esta diapositiva realmente hago la selección de algunas imágenes, así de manera muy general, para ir adentrándonos al mundo de la destilación. Y digo al mundo de la destilación porque podemos llegar a tener un grado tan específico de análisis y de estudio en esta operación unitaria que ni los mejores ingenieros químicos del Instituto Mexicano del Petróleo hacen. O bueno, no, ellos sí hacen, porque a eso se dedican prácticamente ellos. Aquí les corté una imagen de en la esquina inferior izquierda de su diapositiva. Podemos ver a escala industrial una columna de destilación, que un ejemplo pudiera ser el ingenio azucarero de La Gloria, que tiene la producción de alcohol etílico, tiene la fermentación y destilación posterior de su alcohol etílico. Podemos ver cómo se acoplan en la parte exterior escaleras de servicios para poderle dar mantenimiento y estar monitoreando los actuadores, las válvulas, los termopares que están dando el funcionamiento de esta planta de destilación. En esta imagen de aquí arriba podemos observar una columna de fraccionamiento, realmente para que ustedes analicen cómo se va calentando aquí su mezcla y cómo la mezcla, a partir de que va pasando el tiempo, va adquiriendo la energía necesaria para poder ir ascendiendo por los diferentes platos o empaque de una columna. Si la energía no es la suficiente, condensará y regresará a el calderín, incorporará más calor, volverá a ascender y así sucesivamente hasta que tenga la energía necesaria para poder separarse o desgarrarse de la mezcla inicial, hasta llegar a la parte superior de la columna de fraccionamiento, ya sea empacada o de platos, y pueda retirarse por una derivación que es de este lado de acá. ¿Sale? En algunas técnicas analíticas, como proceso de acondicionamiento del analito, nos ponemos a reflujar, como por ejemplo es el caso de la cuantificación de cafeína, que esas técnicas analíticas nos dicen que tenemos que reflujar durante varias horas para ir acondicionando el analito y se pueda ir titulando. Otra aplicación muy importante para biotecnólogos y farmacéuticos es la extracción de aceites esenciales por arrastre de vapor. Aquí tenemos un sistema de destilación por arrastre de vapor. Del lado izquierdo podemos ver un matraz que se encarga de generar el vapor necesario y suficiente para poder inyectarlo a esta cámara de extracción, que no es más que un matraz de 3 bocas, en donde se le está inyectando el vapor y hace las veces de la extracción aquí. Aquí el, en, el actor más importante de la destilación de arrastre de vapor es el agua. Yo siempre me he referido al agua como un extraterrestre al que no le tocan esas propiedades
de tener 100 grados centígrados, por ejemplo, tener esa elevada capacidad calorífica, ese punto de solidificación, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las propiedades que conocemos majestuosas del agua. Es majestuosa, sí. Tiene un peso molecular el agua de 18 gramos por cada gramo mol. Compáralo con cualquier hidrocarburo que quieras y cualquier hidrocarburo de ese peso molecular no coinciden en estado de agregación. El agua es líquida a temperatura ambiente. Fíjate, el metano, etano, propano, butano, que ya no te vayas más lejos en peso molecular, y todos ellos son gases, ¿verdad? Tiene una característica particular, si se acuerdan de sus clases de química, interacciones intermoleculares, que le da una característica propia. El agua es una molécula extraterrestre. Y varias de estas propiedades las vamos a ocupar aquí. Una de ellas es su elevada capacidad calorífica. Es de ustedes sabido que no podemos calentar algunos aceites esenciales, algunas moléculas, por su labilidad térmica. Si yo caliento aquí, pues realmente no estaría haciendo la extracción. Yo estoy incorporando calor aquí, genero un vapor, buscaré que ese vapor tenga buena calidad, lo inyecto aquí. La elevada capacidad calorífica que trae la molécula de agua, que es una molécula energética, me ayudará a activar y arrastrar los aceites que yo estaré buscando arrancar de esta parte aquí y poderlos separar en un intercambiador de calor, que en este caso es un intercambiador de calor de serpentín o de rosario. No alcanzo a percibir bien la diferencia. Seguramente es un intercambiador de calor. Cabe mencionar que la muestra debe estar finamente molida con el objetivo de incrementar el área de contacto. Si el tamaño de partícula es lo suficientemente pequeño, estaremos maximizando el área de contacto. El error que le veo en esta diapositiva es que el contacto del vapor simplemente es superficial y no hay un buen contacto en toda la muestra que están haciendo su extracción. Lo ideal es que pudiera estar empacada más o menos en una columna como la están viendo ustedes acá, en donde tuvieran muestra del lado izquierdo, del lado derecho, y que el vapor fuera haciendo su arrastre, su contacto de manera más eficiente. O de alguna u otra forma que ustedes aseguren el contacto del vapor con su muestra. Aquí le ayudamos tantito con un mechero para recalentar, para incorporarle algo de energía, porque pues no tenemos enchaquetado el sistema, ¿verdad? No está aislado térmicamente, entonces va a perder temperatura de manera importante. Por acá de este lado tenemos un matraz y lo que pareciera ser una trampa de Dinestar. ¿Qué es eso de trampa de Dinestar? ¿Alguien que me ayude a explicar qué es una trampa de Dinestar? ¿Alguien ha trabajado con ella? ¿Alguien ha determinado humedad en jabón de tocador? Fíjate que hasta ahora nos hemos referido al azeótropo como algo malo en la destilación. Sin embargo, no en todos los aspectos es tan malo el azeótropo. Nosotros podemos formar un azeótropo con una intención, con un objetivo. Por ejemplo, en la determinación de humedad de jabones, nosotros vamos a hacer un azeótropo con tolueno, con metilbenceno. El punto de ebullición del tolueno ronda alrededor de 111 grados centígrados. Si me ayudan, por favor, a verificar este dato. El punto de ebullición del tolueno a una atmósfera de presión anda más o menos por ahí de 100 y piquito. Se busca entonces que se combine con el agua para formar un azeótropo y poder arrastrar, separar del jabón el agua. Y por medio de una columnita así, una trampa de Dinestar, dejamos que se llene esa trampa, se va a llenar del azeótropo y que por diferencia de densidades el tolueno y el agua se van a separar. De tal forma que esa trampa nos permite cuantificar la cantidad de agua que tiene nuestra muestra, nuestra pastilla de manera inicial. Podemos decir, pues tiene una humedad del tanto por ciento. Será importante determinar la humedad en este tipo de productos, en este tipo de cosméticos,
Por supuesto que sí, está íntimamente relacionado con la vida de anaquel y la estabilidad del producto, inclusive en harinas, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos hacer determinaciones de humedad con la formación de un compuesto que vamos a buscar agaseótropo, y pueda arrastrar esa molécula de interés, que en ese caso es el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay un ejemplo de una imagen de destilación flash, en donde antes de entrar a la columna de separación tenemos una válvula jack, y tenemos un intercambiador de calor que busca que esta alimentación F con XF se acondicione, se le dé una temperatura, una presión, a efecto de cuando se abra esta válvula jack, se separe de manera instantánea en un vapor y en un líquido la mezcla que estamos alimentando. Para tal propósito, nosotros debemos recordar nuestras clases de termodinámica, ir adentrándonos a algunos conceptos muy importantes. Aquí les pongo, ¿cómo varía la presión de vapor con la temperatura? ¿Cuánto hierve un líquido? ¿Cuál es la temperatura de ebullición del agua? 100 grados centígrados, pero esto tiene que estar acompañado de la presión a la cual se encuentra el sistema. Si tú te encuentras en la Ciudad de México, el agua hierve a 92 grados centígrados, puesto que se encuentran a 560 milímetros de mercurio. Si estuvieras en la ciudad de Acapulco, por ejemplo, ahí el agua hierve a 100 grados centígrados porque se encuentran inmersos dentro de una atmósfera completa, una atmósfera 760 milímetros de mercurio o 101.2 kilopascales, que es lo mismo, ¿verdad? Aquí en esta imagen de aquí, la línea negra representa a el agua, y por ejemplo a 100 grados centígrados, vemos que alcanza una presión el sistema de 760 milímetros de mercurio. Cuando ha alcanzado la presión externa, cuando ha igualado la presión externa, podemos decir que el sistema se encuentra en franca ebullición y ese sistema que era líquido va a cambiar de fase y ahora va a cambiar a la fase vapor, ¿verdad? Ok, aquí nos estamos refiriendo a éter dietílico, a benceno, a agua. Ay, el otro me tapa esta cochinada de aquí. ¿El rojo qué es? Anilina y tolueno el verde. Diferentes solventes que si se encuentran puros van a tener un comportamiento que puede describirse en un diagrama de fases, que no sé si se acuerdan, se deben de acordar. Para cada uno de los solventes está descrito con un diagrama de fases. Por ejemplo, del agua, ustedes conocen perfectamente bien cuál es el punto triple del agua, cuáles son las condiciones eutéuticas del agua. Pero ¿qué pasa si yo le incorporo un soluto soluble no volátil? ¿O qué pasa si yo le incorporo otro solvente? Si tenemos una mezcla binaria. Ok, si tenemos una mezcla de dos solventes, pues va a tener un comportamiento diferente, que lo describió muy a detalle por ahí un científico francés, Raoult, y vamos a ceñirnos a la ley de Raoult, ¿vale? Del lado derecho, en la esquina superior derecha, tenemos por ahí un diagrama de fases que están graficando en el eje de las X composición y en el eje de las Y temperatura, ¿sale? Este sistema se tiene que analizar a presión constante y aquí esta línea nos va a representar todos los puntos de burbuja del sistema y la línea verde nos representará todos los puntos de rocío. Punto de burbuja y punto de rocío. Alguien que me ayude, por favor, a definir estos dos conceptos muy, muy importantes. Quiero que quede con mucha claridad qué es el punto de burbuja y qué es el punto de rocío. ¿Quién me ayuda? Yo, profe. Gracias. El punto de burbuja es a la temperatura y presión a las que en una mezcla líquida se ha formado la primera partícula de vapor, o sea, va a empezar a hervir. Ok. Y en ese punto va a existir la mayor presión. Y el punto de rocío es a la temperatura y presión a la cual la mezcla de vapor va a empezar a condensar
y es el punto de menor presión. Muy amable, gracias, pues lo defines con muy buen detalle. Efectivamente, vamos a trabajar con temperaturas de burbuja, temperaturas de rocío a la referida presión. En esta gráfica que nos encontramos analizando ahorita, la tenemos a presión constante, pero de igual forma también la podemos tener a temperatura constante y variar en el eje de las Y's la presión, ¿verdad? Eso ustedes ya lo hicieron en termodinámica. Hoy daremos un breve repaso y vamos a ocupar un software que se llama Thermosolver. Si me hacen favor de ir descargando ese software, es de distribución libre, viene por ahí con un libro, no necesitamos el libro, nada más necesitamos la aplicación, ahorita la vamos a ocupar. Aquí en la parte inferior podemos observar lo que es dos diferentes tipos de formaciones azeotrópicas. Tenemos azeótropo aquí y azeótropo acá. Lo podemos observar mejor en la siguiente diapositiva. Azeótropos. Si yo les pidiera que definieran azeótropo, por ejemplo, en una próxima evaluación, que hablen sobre de la composición azeotrópica, un azeótropo de ebullición mínima, un azeótropo de ebullición máxima, ustedes tendrían que ceñirse a un diagrama como estos. Un diagrama líquido-vapor que está graficando composición contra punto de temperatura de ebullición. Por ejemplo, fíjense que la línea de burbuja y la línea de rocío aquí coinciden en este punto en una temperatura y en una composición. ¿Sí lo ven? De tal forma que se han juntado y aquí ¿cómo poder separar en este punto esa mezcla? Pues no, resulta ser que ahí, en ese punto, se termina nuestra separación. Si nosotros venimos, por ejemplo, aquí vamos a pensar que sea etanol agua y que viene de una composición desde 0 hasta 90 y... ¿Cuándo forma azeótropo el agua? Ahí, ya se me olvidó, ayúdenme. 90 y... Ay, aquí está. El etanol, algunas mezclas azeotrópicas comunes, por ejemplo, es el etanol agua. El etanol tiene un punto de ebullición de 78.3, el agua de 100 grados centígrados, forman un azeótropo en una composición de 95.5 y la temperatura de ebullición del azeótropo es de 78.15. Por ahí la explicación entonces de tan complicado de obtener alcohol etílico al 100% de pureza. No les estoy diciendo que no se pueda, sino de que económicamente es complicado. Podemos romper el azeótropo, podemos promover la ruptura de los azeótropos. Romper un azeótropo puede hacerse por métodos físicos, por ejemplo, variando la presión de la destilación para poder saltarnos el azeótropo. Por métodos químicos se puede añadir un tercer componente que modifique la interacción entre las moléculas de los componentes a separar. Y esto ya por ahí un equipo nos explicó de la destilación azeotrópica, ¿verdad? En un artículo que están leyendo. Empezamos a hablar de eso. El problema es que hay que retirar posteriormente este nuevo componente. Por ejemplo, en una mezcla de etanol-agua se puede añadir benceno. El azeótropo etanol-agua puede también romperse por adición de diferentes sales como nitrato de calcio. En el caso del ácido sulfúrico concentrado, por ejemplo, que forma un azeótropo con concentración de 98.3, se puede añadir trióxido de azufre para conseguir una mayor concentración de ácido sulfúrico, ya que este último reacciona con agua para generar más ácido sulfúrico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Bien, pues al referirnos a puntos de burbuja y puntos de rocío, que ya bien me están ayudando a definirlos, podemos analizarlo en dos condiciones termodinámicas muy importantes, a presión constante o a temperatura constante. Si analizamos el sistema a presión constante, la línea inferior será la línea que represente los puntos de burbuja y la línea superior será la línea que represente los puntos de rocío, ¿verdad? A presión constante. No así a temperatura constante. Si hablamos de temperatura constante, la línea inferior será la línea de rocío y la línea superior será la línea de burbuja, como lo estaremos ejemplificando en un momentito más. Pongan atención
Entonces, en puntos de burbuja y puntos de rocío. Y ahí les pongo un ojote para decirles, ¡ay, ojón! ¡Ay, ojón! Nos estamos refiriendo ya a este cuate, Francois Maria Raoult, y de las principales aportaciones que él realiza es el estudiar cómo se modifican estas propiedades de los solventes puros al incorporarles un soluto soluble no volátil, una mezcla. ¿Cómo se modifica, por ejemplo, la presión de vapor del agua si yo le incorporo una molécula diferente como el etilenglicol? ¿Qué le pasa a esa presión de vapor? Que el agua a 100 grados centígrados tiene una presión de vapor de 760 milímetros de mercurio. Si yo le incorporo etilenglicol, ¿qué le pasa al sistema? ¿Hay alguien ahí? ¡Yujú, yujú! Es que sí estamos, pero no sabemos, profe. Bueno, yo no sé. Acuérdense de termodinámica, de fisicoquímica, las propiedades coligativas de las soluciones. Al incorporarles un soluto soluble no volátil, la presión de vapor disminuye de manera significativa, también aumentando, por obvias razones, el punto de ebullición o la temperatura de ebullición, que es lo que pasa en los sistemas de refrigeración. Por ejemplo, un auto tiene un radiador al cual se le incorpora agua o de preferencia etilenglicol, una concentración elevada de anticongelante o antiebulliente, ¿vale? Y entonces, ¿qué buscamos? Que en el sistema de refrigeración la presión de vapor sea baja y que la temperatura de ebullición sea alta. ¿Cómo es posible que podamos tener en ese sistema de refrigeración agua líquida a más de 130 grados centígrados? ¿Cómo es posible, jóvenes? Ah, pues Raúl nos lo explicó inclusive con algunos modelos matemáticos en donde hace relación a la cantidad de soluto presente y cómo se modifican estas propiedades. Bueno, la disminución de la presión de vapor la tenemos con franca aplicación cuando cocemos unos frijoles en la olla express, ¿no? Sí saben cómo trabaja una olla express, ¿no? Mi abuelita, por ejemplo, sabía de propiedades coligativas de las soluciones, porque ella me decía, no, hijo, a los frijoles la sal se les tiene que poner al final. ¿Pero por qué, abuelita? Pues checa tus tablas termodinámicas, que no estudiaste química y yo, chin, qué huehuencha me dio. Pues resulta ser que si yo le incorporo la sal antes del proceso de cocción, los frijoles quedan duros. ¿Será verdad o será mentira, jóvenes ingenieros? ¿Quién dice yo? ¿Quién explica eso? Pregúntenle a su mamá, pregúntenle a su abuelita qué pasa con la ley de Raúl respecto de la disminución de la presión de vapor. Si yo le incorporo un soluto soluble ahí no volátil, la presión de vapor disminuye de manera significativa, de tal forma que los frijoles en los 20 minutos que los ponemos en la olla express no se van a cocer o van a quedar duros. Está muy relacionado a la disminución de presión de vapor con la elevación del punto de ebullición. Pero de igual forma también tenemos la disminución del punto de congelación. Por ahí las personas que han podido visitar el norte de los Estados Unidos observan en época invernal que se tira una cantidad importante de sal en las aceras, buscando que el punto de solidificación del agua no sea 0 grados centígrados, sino sea mucho, mucho menor, para tener menos riesgo de accidentes y para que las aceras pues no estén resbalosas, que no sea hielo. ¿Qué están haciendo al incorporarle sal a las aceras, jóvenes? Pues salándolas, profesor, o sea, hello. No, ya fuera de vacilada. ¿Qué hace un nevero? ¿Sí han visto cómo hacen las nieves? Digo, no es por presumirle, pero uno de estos, ¿sí? ¿Lo conocen? Sí, profe. O sea, yo sabía que se le echaba sal al agua para que durara más en su estado sólido, o sea, en hielo. Pero la verdad, o sea, y también sabía que le echaban sal cuando nevaba
en pues lugares donde nevaba, pero no sabía a ciencia cierta por qué le echaban sal. Según yo es como para que se deshaga más rápido el hielo o algo así. Gracias. Bajamos el punto de congelación del agua de 0 grados centígrados hasta -15, -20 grados centígrados. Está bien interesante la explicación. Fíjate que el agua, al querer estar en el estado sólido, busca tener un arreglo perfecto. El estado sólido es un estado piquismiquis, que quiere tener un orden muy grande. Si nosotros le incorporamos un soluto, resulta ser que le estamos confiriendo un cierto desorden al sistema, que para poderlo ordenar requiere de disminuir mucho más la temperatura. Cuesta más trabajo que el sistema se ordene al tener un soluto soluble, de tal forma que el punto de congelación del agua no va a ser 0, sino va a ser -5, -10, -15, -20 grados centígrados. Y estamos generando ahí en el nevero una reacción frigorífica que se puede potenciar inclusive si le adicionamos etanol, etilenglicol, se genera una reacción frigorífica. Esto es, bajará la temperatura de manera impresionante, de manera increíble. De hecho, esta característica del abatimiento en el punto de congelación, en los laboratorios los ocupamos para hacer algunas pruebas de control de calidad. Determinar el punto crioscópico de la leche, por ejemplo. La temperatura a la cual una muestra láctea congela. Seguramente tú vas a decir, ¿y eso qué? ¿Eso qué es? Es importantísimo hacer punto crioscópico de la leche. Si yo pongo en un tubo de ensayo leche, y genero una reacción frigorífica para descender la temperatura, tengo un termopar midiendo ahí y observo la primera formación de cristal y veo que el agua está congelando muy próxima a 0 grados centígrados, yo te digo, esa agua pues está bautizada. El agua, por norma, y está establecido por ahí, no me acuerdo cuál es la norma, pero nosotros nos ceñíamos a normas cuando hacía eso en la Ciudad de México, a un parámetro. La leche no debe de congelar a menos de -5 grados centígrados. Una variación en ese punto de congelamiento nos dice de un grado de adulteramiento de la leche. Esto es, decimos, pues tiene agua. El punto crioscópico es una prueba bastante interesante, inclusive para control de calidad en algunos productos. Y tiene mucha aplicación. Por eso me detengo un poquito en explicarles lo que se refiere a las propiedades coligativas de las soluciones, porque lo he preguntado en algunas evaluaciones y me dicen, ¿y eso qué es? ¿Cómo que eso qué es? Pues estamos hablando de la ley de Raoult, y bueno, para los farmacéuticos, hablar de presión osmótica, pues es importantísimo conocer qué pasa con la presión osmótica, por qué se genera la presión osmótica. ¿Quién de ustedes les dejaron en la secundaria, en la preparatoria, que disolvieran un huevo en ácido acético, en vinagre? Bueno, que le quitaran el cascarón de carbonato de calcio, generando acetato de calcio, que es un compuesto soluble, y le quitaban ese caparazón. Al dejarlo un par de días, el huevo, la cáscara, pues en el vinagre, observaban un aumento de volumen de manera importante en el huevo, y hacían un huevo como una pelota. ¿Sí lo han hecho eso, jóvenes? ¿Alguien que me ayude a explicar, que nos platique un poquito de su experiencia? Sí, profe, yo lo he hecho. Bueno, no me lo dejaron en la prepa, la verdad es que lo vi en TikTok y pues lo hice. Dije, por pues a ver curiosidad. si. Qué chido. Ajá. Y, o sea, queda como una capita, ¿no? O sea, se le quita todo lo blanco del huevo y te queda una capita y se ve como medio amarillo transparentoso por la yemita. Y pues, digamos que lo que queda, pues, bota. Sí. Sí, queda suave, queda una membrana semipermeable que nos puede ayudar a observar el fenómeno de la ósmosis. Si yo ese huevo lo pongo en una solución concentrada de sal, ¿qué le estaría pasando al huevo? Pensemos en una solución hipertónica, que tenga una concentración más elevada de solutos que la que se encuentra en el interior.
¿Qué pasaría con el huevo? ¿Disminuiría su volumen? ¿Aumentaría? ¿Qué pasa con esta membrana que es semipermeable? Que en la naturaleza todo tiende al equilibrio. Si adentro está más diluido, menos concentración que afuera, pues el agua que se encuentra al interior del huevo tendría que salir, disminuyendo su volumen, buscando igualar las concentraciones tanto del interior como del exterior. En la presión osmótica tenemos membranas semipermeables que nos permiten intercambiar solvente no así soluto. Y podemos inclusive hasta hablar de presión inversa, presión ósmosis inversa, al retirar el solvente de una fracción concentrada, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí la importancia de hablar de soluciones hipotónicas, isotónicas e hipertónicas. Por ejemplo, cuando están analizando leucos o glóbulos rojos, por ejemplo, que deben de tener en soluciones fisiológicas de concentraciones muy bien cuidadas, y además que les he revisado que las concentraciones que preparan no se ciñen o no se refieren al ion que está dando la actividad, sino de manera general la molaridad de la sal, y eso es un error. Pero bueno, no es el tema de esto, vamos a seguir adelante. Decíamos que para hablar de la ley de Raoult podemos decirlo que lo podemos ver en dos películas. A presión constante, aquí lo tenemos, punto de burbuja a presión constante, punto de rocío a presión constante, o a temperatura constante, ¿sale? Esta tablita la saqué del Smith-Van Ness. Por ahí del Smith-Van Ness, si quieren dar un repaso a sus clases de termodinámica, sería muy adecuado. De todas formas, vamos a ir abordando poco a poco los elementos que estaremos ocupando para la destilación. ¿Sale? ¿Vamos bien, jóvenes, hasta aquí? Sí, profe. Sí, todo bien, profe. Gracias, muy amables, ¿eh? Es que si no siento así como que le estoy hablando a un foquito ahí, me siento como medio cucu, ¿sabes? Entonces sí necesito que por ahí de vez en cuando me vayan diciendo, sí, está bien, vamos, adelante, échale, sí, se puede, sí, se... Ah, bueno, ya entonces le voy echando ganas. Vamos a revisar. Gracias, muy amable. Modelos simples para el equilibrio líquido-vapor, vapor-líquido, pues es lo mismo, ¿no? Cuando la termodinámica se aplica al equilibrio líquido-vapor, el objetivo, entonces, es encontrar mediante el cálculo las temperaturas, presiones y composiciones de las fases en equilibrio. Vamos a ocupar dos leyes, la ley de Raoult y la ley de Henry. Pero algunas consideraciones muy importantes que debemos de tener y que ahorita ustedes deben decir, ah, sí, cierto, sí lo vi. Consideraciones importantes para la ley de Raoult es que la fase vapor le vamos a dar un tratamiento de gas ideal. Por ahí vamos a poder decir, Pancho Villa, no te rajes, ¿te acuerdas de PV igual a NRT? Pavo ratón. A eso se refiere que la fracción vapor o gaseosa podemos describirla con esta relación de variables. La fase líquida de igual forma también es una solución ideal. Solo para especies subcríticas, el punto crítico aquí es una variable importante, y referirnos al punto crítico como la temperatura a la cual un sistema gaseoso por arriba de este punto no puede licuarse, ¿verdad? ¿Se acuerdan de qué es la temperatura crítica? Solo se aplica para presiones bajas, está relacionado con esto, o moderadas, y además las especies que constituyen el sistema son químicamente semejantes, tienen cierto grado de semejanza. Por ejemplo, benceno-tolueno, casi ni se parecen, ¿verdad? Solamente hay un metil que los hace diferente por ahí, entre el benceno y el tolueno. Por eso dice, ay, maestro, es que usted se agarra BTX, benceno, tolueno, gileno. Pues sí, pues va el grado de semejanza. Y bueno, esta es la ley de Raoult. ¡Tarán! ¿Qué nos dice la ley de Raoult? Ah, pues nos dice que la composición en la fracción vapor o gas, que de aquí en adelante las vamos a identificar con una I, por la presión total del sistema, será igual a la composición en la fracción líquida, que de aquí en adelante será X. Yo le puse I para referirnos a cualquier componente, pero lo vamos a diferenciar como 1, 2, X1 y X2 para mezclas binarias, por el producto de una presión de saturación del componente puro. ¿Sale? Esta presión de saturación las vamos a estar calculando con las constantes de Antoine,
¿Sí se acuerdan de eso? Sí, bueno, ok. Entonces, donde XI, la fracción mol de la fase líquida, YI, fracción mol de la fase vapor, PI, presión de vapor de la especie pura, y el producto de YI por P es la presión parcial de la especie. ¿Se acuerdan de Dalton que la presión total del sistema va a ser igual a la suma de las presiones parciales? Pues lo vamos a ocupar en este problema, o en algunos otros problemas. Para ello, quiero ver si están listos con su ThermoSolver. Bueno, déjenme, les paso el escritorio. ¿Qué dice? Les voy a compartir mi escritorio para que vean mi ThermoSolver. Ay, perdón, porque se me atora la... ¿Sí ven mi escritorio ahorita, jóvenes? Sí, profe. Ok, entonces ThermoSolver, así lo van a buscar en Google y lo van a descargar. Es este. ThermoSolver, empezaremos por calcular presiones de saturación. Tenemos una base de datos bastante amplia y nos presenta así el ThermoSolver. En esta barra de aquí arriba estaremos buscando el componente al cual vamos a estar estudiando. ¿Sale? El ThermoSolver en este punto, en este apartado, nos puede calcular a partir de datos de temperatura de saturación, presiones de saturación, o al revés, a partir de datos de presiones de saturación, la temperatura de saturación. Esta base de datos considero que es poderosa, puesto que en muchas de las ocasiones los he escuchado decir, ¿alguien tiene una tabla de las constantes de Antoine? Y yo me pregunto, ¿y eso como para qué? No, sí, pues es que presiones de saturación, y de hecho, pues en el Smith Van Ness viene, ¿no? Constantes de Antoine y en algunos libros de termodinámica, como por ejemplo, creo que aquí en el Sengel vienen. Pero bueno, yo los encontré aquí en el ThermoSolver y los podemos tener como muy ordenados ahí. Me dicen si sí van pudiendo descargar su programita de ThermoSolver, es de distribución libre, no baja virus, es muy poderosa y la vamos a estar ocupando bastante de aquí en adelante. Ahí la van a ir descargando. Entonces vamos a realizar un ejercicio sencillito recordando sus conceptos de termodinámica, donde dice así: determina el punto de burbuja a una presión de una atmósfera para una mezcla de N-pentano y N-hexano de composición 0.3 del clave ligero. Realiza el procedimiento iterativo. ¿Se acuerdan, jóvenes? Sus clases de termo. De aquí en adelante estaremos refiriéndonos a dos conceptos muy importantes. Voy a decirles, el clave ligero. Haz tu balance para el clave ligero. ¿Y cuál es la composición del clave pesado? ¿Qué es eso? Bueno, vamos a hablar de mezclas binarias en este momento. Podemos hablar de mezclas multicomponentes, pero se tiene que partir de algo muy sencillo que son las mezclas binarias. De las mezclas binarias hay uno que tiene bajo punto de ebullición y está relacionado con su peso molecular. ¿Sale? Entonces, el clave ligero es el que presenta menor temperatura de ebullición y menor peso molecular. De aquí, y que es el que está buscando ser retirado de manera inicial, ¿verdad? Es el que será separado, destilado. En este caso, pues aquí tenemos un pentano de 5 carbonos, un hexano de 6 carbonos, pues bueno, el pentano es el clave ligero. Del clave ligero a una atmósfera de presión, entonces vamos a ver cómo trabaja un poquito el ThermoSolver. Buscamos al N-pentano. Pues, si tenemos la fórmula, es muy fácil irnos a C5. Empiezo a revisar en C5, ¿verdad? Empieza con piridina, petadiena, yo busco N-pentano, ¿verdad? N-pentano, ya lo encontré. Aquí está el N-pentano, ¿vale? Y entonces me dice que vamos a estar trabajando en atmósferas. Le pongo aquí atmósferas
a una atmósfera de presión, yo quiero que me diga cuál es el punto de ebullición o la temperatura de saturación. Entonces le digo solve y me dice 36.039. ¡Bingo! ¿Sale? Rápidamente tendrías que haber aplicado esta ecuación de aquí abajo con sus constantes de Antoine, sacar el antilogaritmo, bla, bla, bla. Pues bueno, esta calculadora termodinámica te lo da así, rápido. Obviamente sí tienes que revisar las temperaturas mínimas y máximas de operación para este componente. Luego nos vamos con el hexano. En hexano. Profe. ¿Sí? ¿Te escucho? Es solamente meter una atmósfera y luego le dan solve. Ajá, resolver. Entonces, como partimos de un dato, en este problema nos dicen, vas a trabajar a una presión total de una atmósfera. Teniendo este dato, entonces yo puedo calcular la temperatura de saturación. O si tú tienes la temperatura del sistema, puedes calcular la presión que está ejerciendo ese componente. Que nosotros sabemos que tenemos presión de vapor, por ejemplo, nos referimos al agua. El agua tiene a 100 grados centígrados una presión de vapor de 760 milímetros de mercurio, una atmósfera. Pero el agua a 50 grados tiene una presión y a 20 tiene una presión, ¿verdad? Entonces, a diferentes temperaturas va teniendo una presión de saturación. Esta calculadora nos va a ayudar a hacerlo de manera muy, muy, muy rápida, muy eficiente. Vamos a buscar el hexano. Ya me pasé, creo. Aunque traigo mis lentecitos nuevos, acá bien perroncimísimos. Yo bien presumido. Me los pagó el Politécnico. N-hexano, aquí está. El N-hexano a una atmósfera de presión, ¿cuál sería su punto de ebullición? Me dice que sería este, 68.739. ¿Sale? Con esta información, con estos datos, pues vamos a proceder a dar respuesta a este problema como lo hacían en termodinámica, a ver si se acuerdan. Lo vamos a hacer por el método iterativo, ¿sale? Hay diferentes métodos. Empezamos con un método muy sencillo que está trazado en 5 etapas. De hecho, este método ustedes para el segundo departamental tendrán que elaborar un programa. Lo van a programar en lo que ustedes programen. Me han pasado el chisme por ahí, que ustedes programan muy bien en MATLAB o en... ese me fue el nombre del otro. Pues bueno, tienen habilidades para programar, tienen ahí algunas opciones. Vamos a ver el punto número 1. Primero, vamos a proponer una temperatura de ebullición del sistema, una temperatura de burbuja. No sé, maestro, pero pues están preguntándole eso. Sí, pues, pero yo voy a partir de proponer una temperatura de ebullición inicial. Esta temperatura de ebullición, temperatura de burbuja, aquí está mal. La temperatura de burbuja que estoy proponiendo debe de estar en los intervalos de los dos componentes que estamos analizando. Es muy común que te digan que saques una media, pero esta temperatura pudiera ser desde 36.1 hasta 68.7. Obviamente, el número de veces que tendrías que iterar, pues serían pues más, ¿verdad? Es un método iterativo. Entonces, empezamos con determinar que esta temperatura media es 52.4 grados centígrados. Con esta temperatura media, yo voy a calcular con la ecuación de Antoine las presiones de saturación, ¿sale? A una temperatura de 52.4, ¿cuál es la presión de saturación del pentano y del hexano? 52.4. Entonces, pues yo le digo aquí, por ejemplo, 52.4 grados centígrados y el problema lo están resolviendo en milímetros de mercurio. Le digo que lo resuelva y te dice 441.43 milímetros de mercurio. 441.6. Este dato
Yo les pediría que lo resolvieran al menos una vez ahorita para calentar los dedos, para calentar la calculadora, por las constantes de Antoine, que saquen su antilogaritmo, que metan estos datos y que me hagan el favor de verificar que efectivamente es 441.6. Ya lo hicimos con la calculadora termodinámica, pero bueno, me adelanté. La idea aquí es que ustedes puedan hacerlo con sus cálculos. ¿La mía? ¿Ya se la llevó? Con el termosolver, le metió, lo puso que la presión la quería en milímetros de mercurio. Sí. Sí, ahí puedes elegir kilopascales, atmósferas, bares. Y en la solución 52.4 grados, es que no me sale eso, entonces no sé si la estoy metiendo mal. A ver. Le puse 52.4 grados centígrados. Ajá. Es hexano. Checa bien la especie. Sí, ya vi. Y aquí le ponemos milímetros de mercurio. Profe, Sí. ¿dónde le picó para que le saliera esa calculadora? Es que aquí me sale como un menú para ver qué quiero que me calcule y ya le puse... Empezamos con presiones de saturación aquí, en este. ok. Le das aquí Ya. y ya te tiene que desplegar este otro de acá. Sí, ya me salió. Gracias. Gracias. Sí. Sí, jovenazos, jóvenes ingenieros. Profe, ¿podría poner la diapositiva? Sí. Gracias. Estoy bien ciego. Sí, profe, sí me dio eso. Sobres. Anda por ahí Calet. Tierra llamando a Calet. Tierra llamando a Calet. Calet, ¿te encuentras ahí? Manifiéstate. Calet, Calet. Lo sabía. Tierra llamando a Montserrat Cerón. Profe, Calet contestó, pero en el chat. ¿A dónde? No veo. Voy. Sí, profe, ja. Oh, ¿qué pasó, Calet? Ok. Bueno. Déjenme descargar la lista de asistencia. Faltó una persona. Profe, está pasando lista así llamándolos o cómo? Estoy descargando normalmente la lista de asistencia, la descargo de aquí, pero bueno, voy a estar solicitando la participación de algunas personas, por allá en específico, que necesito ver algo con ellos. Que de hecho al final voy a pedirles que se queden 5 minutitos antes de concluir la sesión, ya diré quiénes son. Me hace falta 2 equipos de que nos platiquen su artículo, pero entonces, pues bueno, vamos a seguirle, vamos a adelantarle un poquito, ¿sale? ¿Les parece bien? Sí, bueno. Ustedes disculparán los perros por allá. Ya calcularon las presiones de saturación a la temperatura que de manera inicial propusieron, ¿sale? Porque sabemos que la temperatura de burbuja debe de estar en esos intervalos. Ok.
Con esas presiones, estas presiones de saturación me van a ayudar a calcular la constante de equilibrio de la ley de Raoult. Voy a calcular una constante para el clave ligero y una constante para el clave pesado. ¿Cómo? Dividiendo la presión que me están dando entre la presión de saturación. Aguas, la atmósfera, la convertimos a milímetros de mercurio y pues tenemos un valor de una constante de equilibrio. Esta constante de equilibrio nos va a ayudar a calcular la composición en la fracción vapor, despejándola de esta expresión, de este modelo matemático. Si yo paso multiplicando por acá, voy a encontrar las composiciones del clave ligero y del clave pesado en la fracción vapor, ¿sale? Y entonces nos dieron un dato, 0.50 y 0.40, con estas presiones que ustedes calcularon, hicieron esta división y encontraron estas constantes. Con esta constante encontramos la composición en la fracción vapor y entonces es momento de reflexionar. Calculamos una sumatoria que va desde I1 hasta 2, o sea, la suma de Y1 y Y2 les tendría que dar 1. Sin embargo, en este ejemplo, 0.573 más 0.4067 les está dando 0.9140. De tal forma que ustedes tienen que hacer un ajuste. Si la sumatoria en las fracciones de vapor es mayor a 1, tienen que bajar la temperatura que de manera inicial propusieron, ¿verdad? Si la sumatoria es menor a 1, tendrán que subir la temperatura, ¿sale? Es nuestro caso. La sumatoria es menor a 1, entonces los 52.4 que yo había propuesto acá, le voy a subir un poquito. ¿Cuánto poquito? Mi segunda iteración la voy a proponer en 60 grados centígrados. Con estos 60 grados centígrados y tu calculadora termodinámica vas a calcular las presiones de saturación. Con estas presiones de saturación calculas tu constante de equilibrio y con esta constante de equilibrio calculas la composición en la fracción vapor. Ya una vez teniendo las composiciones del clave ligero y del clave pesado, sumas. Mi sumatoria se fue arriba de 1. ¿Qué quedamos que teníamos que hacer? Bajar la temperatura. Ok, mi temperatura está entre 52.4 y 60. Es menos de 60 y más de 52.4. Podíamos seguir haciendo propuestas de temperatura. Así es el método iterativo. Sin embargo, ustedes saben hacer interpolaciones, ¿verdad? Así es, profe. Se supone, profe. ¿Qué pasó? ¿Cómo que se supone? Sí, profe. Igual en el SMIT-PANES tienen bueno, les puse aquí un ejemplo de unas tablas de vapor, que es comúnmente que hacemos interpolaciones de datos que no están tácitamente en la tabla de vapor y ocupamos esta ecuación para hacer la interpolación. Entonces, haz de cuenta que yo tengo reportado a una temperatura de 52.4 grados, la sumatoria de Y es 0.91, a una temperatura de 60, 1.16, pero yo quiero el dato entre estos dos valores y conozco este. Entonces va a depender de una sola variable mi interpolación, ocupo esta ecuación de aquí abajito. ¿Quién es X2? 1.16. ¿Quién es X el valor que quiero? ¿Quién es X1? 0.9140. ¿Sale? ¿Quién es M1? 52.4. ¿Quién es M2? 60. Sustituyo los valores y encuentro el valor que corresponde para una sumatoria de 1 y me dice la interpolación que es 55.05 grados centígrados. Chumecha, ¿será verdad o será mentira? Pues vamos a ver. Ya tenemos esa temperatura. Con esa temperatura la sumatoria nos tendría que dar 1. Vamos a ver si es cierto. ¿Ok? Esa sería nuestra tercera interpolación. De hecho, no. No es correcto decir eso. Tercera interpolación, no. Es tercera iteración, ¿no? Cuando estamos grabando en vivo, se van así muchos errores. Me llama mucho la atención por ahí un video majestuoso, espectacular de alguno de ustedes. Sí tengo el nombre, pero no lo voy a decir. Que al final se disculpa por los errores que
que ha cometido y manifiesta haber tenido un desafío importante en la grabación de su video y haber vivido una experiencia diferente. Para mí fue bastante reconfortante. Quiero decirles que me encantó ese video, me encantó así muchísimo, porque yo puedo ver en ustedes un potencial millennial increíble, o sea, increíble. Desde que de ahora en adelante soy el profesor Jedi, y hacen una entrada majestuosa en su video, hacen una edición. No, ese Pepe Toño es cañón. ¿Anda por ahí? Y bueno, a lo que quería referirme es que estamos en vivo, se nos van por ahí algunos errores. Hija, no te preocupes. Al final de cuentas, tu video es de 10 y tu trabajo es de... No puedo ponerte más de 10. No puedo poner más de 10. Entonces, ya les he colocado ahí en su bitácora virtual, en su blog de notas, cuaderno digital le digo yo, algunos comentarios respecto de su desempeño y el trabajo que han estado elaborando hasta el día de hoy. Para mí ha sido una labor maratónica, titánica, estar revisando todos los videos, pero pues prefiero y me gusta más así, considero que se llevan más, es más subjetiva la evaluación. Pero bueno, vamos a continuar con el ejercicio que estamos desarrollando. Entonces, es una tercera iteración con el dato que interpolamos de la, pues por así llamarle tabla, ¿no? que hicimos. Entonces, a una temperatura de 55.05, calculamos nuevamente las presiones de saturación. Si tienen su calculadora termodinámica ahí a la mano, por favor, ayúdenme para verificar que estos datos sean correctos, ¿vale? No, profesor, está mal. Me da un infarto y me muero aquí. Ya teniendo las presiones de saturación, calculamos nuevamente la constante de equilibrio. Teniendo las constantes de equilibrio, calculamos las composiciones en la fracción vapor. ¿Sale? La sumatoria de estos dos tiene que ser igual con 1. Ay, déjame echar salivita acá atrás. Bueno, punto 99, ya, ¿no? ¿Ya me la das? ¿Por 1? Sí, bueno, ok. Entonces, efectivamente la temperatura que hemos encontrado, la sumatoria en la fracción vapor nos tiene que dar 1, ¿sale? Y es el método iterativo. Los resultados que nosotros tenemos o la interpretación que debemos de dar de este ejercicio es que una mezcla de N-pentano y N-hexano a una atmósfera de presión teniendo una composición de 0.3 de pentano, obviamente 0.7 de hexano, presentan una temperatura de ebullición de burbuja de 55 grados centígrados, generando un equilibrio de un vapor de pentano de una composición 0.5485 y un vapor, una composición de vapor o gas de 0.44 del hexano. Esto es lo que nosotros podemos observar con este ejercicio, este método iterativo. ¿Dudas, jóvenes? Estamos recordando un poquito sus clases de termo. ¿Sí o no? ¿Sí o sí, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bien, profe, lo estamos analizando. Todavía nuestros cerebros no trabajan bien. Poco a poquito, es recordarlo. Ustedes ya lo tuvieron que haber visto en termo. Y bueno, ahorita le damos una paneada rápida. Conforme vayamos avanzando en los temas, se van a ir acordando. De hecho, les voy a dejar algunos ejercicios para que ustedes lo vayan fortaleciendo. Esto fue el método iterativo. La verdad es que es un método así como engorrosón. Vamos a ver otro método aplicando una modificación a la ley de Raoult, una adecuación. Vamos a ver, vamos a destilar N-pentano y N-hexano. Nos dan por ahí las constantes de Antoine. Gracias, muy amables, pero tenemos Thermosolver y es una calculadora termodinámica poderosa. Entonces, pues si acaso los voy a contrastar para ver que están bien. Vamos a resolver este ejercicio. Se pretende separar por medio de destilación
una mezcla líquida que se encuentra a temperatura ambiente de N-pentano y N-hexano de composición 0.3 del componente ligero, o sea, el pentano. Dicha mezcla binaria se ajusta estrechamente con la ley de Raoul. Prepare una gráfica para exhibir a T en función de X y a T en función de Y para una presión de una atmósfera, 101.2 kilopascales. ¿Cuál debería ser la temperatura de alimentación para que a las referidas composiciones se genere una separación? ¿Y cuáles serían las composiciones en el equilibrio? Es algo que aquí no lo podemos ver. Entonces, el objetivo, esto es solamente un pequeño flash de la película. Muéstrenme la película completa, el comportamiento completo. Entonces, tenemos que calcular punto de burbuja y punto de rocío a presión constante. Vamos a ver cómo se comportan las temperaturas. Ok, pues ya ustedes poco a poquito van a ir teniendo un poco más de dominio en el manejo de esta calculadora termodinámica. Ya buscan sus especies que a 101 kilopascales, ahora estamos trabajando en kilopascales, les da estas temperaturas respectivas de saturación de los componentes o especies puras. ¿Sale? Ok, pues la propuesta para resolver este ejercicio será llenar esta tabla. Y creo que así lo hacían en termodinámica. Entonces, cuando tenemos una presión constante, vamos a estar graficando temperatura. Y las temperaturas tienen que estar en el intervalo del punto de ebullición del componente ligero y el punto de ebullición del componente pesado. Entre estos dos, yo les propongo, y es una propuesta, que sean 10 puntos. Con eso es más que suficientes. De hecho, menos pudiera ser, pero pues 10 está bien. Entonces, vamos a ir calculando con el termosolver las diferentes presiones de saturación para el clave ligero y para el clave pesado. Entonces, yo voy a abrir un Excel que ya lo hice, pero si quieren lo vamos trabajando nuevamente a efecto de que lo vayan trabajando y lo vayamos graficando. Ahorita de primer momento vamos a hacer gráficas en Excel, pero les voy a requerir que puedan graficar en GeoGebra. Váyanse adentrando a GeoGebra. Volatilidades relativas, pentano. Es pentano hexano, ¿verdad? Es este sistema. Pues aquí le voy a decir, sí, pues chido. Borramos esto, borramos esto, borramos esto, para ver cómo se sacó, ¿no? Sí, ya está, ya te la pasaron ahí toda hecha, o sea, ¿qué tiene? Ahí borramos esto, y bueno, esto igual también lo borramos, si quieren, pues. Así nos presentaron la información, ¿verdad? Vamos a estar trabajando a una atmósfera de presión entre una temperatura de 36 y 68.7. ¿Cuál es la diferencia? Si yo resto 68.7 menos 36, ¿cuánto nos da eso? 68.7 menos 36. Tenemos 32.7. Si lo divido yo entre 10 puntos, que quede más o menos, tendríamos que ir aumentando 3.27 cada celda, ¿no? Entonces le decimos que esta más 3.27 sería el valor de la siguiente y así sucesivamente hasta el final. ¿Sale? Vamos, Excel, tú puedes. Go, go. Ahí está. Ya está un poquito lentita mi máquina, pero bueno. Hicimos esta propuesta y les comento que, pues bueno, una estrategia es dividirlo de manera homogénea los puntos entre las temperaturas que vamos a estar trabajando. Empezamos. Profe, Ajá. ¿nos va a pasar el Excel? Papas, órale. Lo pongo en archivos. Cargar. Archivo. Es documentos. Fluido. ¿Sabes qué? Ese lo trabajé en físico-química, creo.
Es este. Es este. Ah, pues sí, ¿verdad? Dice, está abierto, mi chavo, no lo puedes. Ahora sí, ya. Ahí va subiéndose. Está lentita mi máquina, pero ahí la llevamos, ¿eh? Ahí la llevamos. ¿Me confirman, por favor, si ya es de su dominio ese documento Excel? Ahora no tomé café, híjole. Si me levanto 10 minutos más tarde, ya algo se mueve. Ya no tomé café. Listo, profe, ya está descargado. Sobres, esa voz me agrada. Entonces, ahora lo que yo tengo que hacer es volverlo a abrir. Excel para pentano hexano. ¿Tienen abiertas sus calculadoras? Por favor, si levantan la mano en el foro, los que ya lograron descargar Thermosolver. A ver, déjame ver quiénes ya están trabajando con Thermosolver. No, pues ya. Es tan poderoso, este grupo está poderoso, ¿eh? Ya están, ya realmente. Khaled, ya. ¿Ya o no, Khaled? Bueno, vamos a seguir trabajando. Entonces estamos en este Excel, le borré todo lo demás para irlo llenando. Les pediría que hicieran lo propio de igual forma, pónganle sus colores. No me hagan capturas de pantalla y las peguen en su bitácora virtual como su productividad, porque no es su productividad, ¿verdad? Hagan el documento, edítenlo, cambien el color, la letra, hagan la gráfica diferente y entonces ya esa sí sería su productividad. Entonces, entre estas temperaturas hicimos la propuesta que la diferencia la divide en 10 y ya la calculamos ahí. Entonces, vamos a empezar por calcular la presión de saturación del pentano. Nos vamos al Thermosolver, buscamos N-pentano. N-pentano, pues creo que ya me pasé, ¿verdad? Aquí está. N-pentano, ahí está. Vamos a trabajar ahora en kilopascales. Y el dato de kilopascales es 101.2, ¿verdad? La temperatura la vamos a estar trabajando en grados centígrados y le digo que a una temperatura, bueno, al revés, voy a copiar este control C para empezar aquí y bueno, es obvio que la voy a pegar acá y para que vean ustedes cuánto nos tiene que dar, pues los 101.2, este es obvio, ¿verdad? A una temperatura de 36 grados centígrados tenemos una presión de saturación de 101.2. Yo le puedo dar aquí en el Thermosolver control C, voy aquí a la presión de saturación del... Si empezamos con el pentano o con el hexano, es el 2, ¿verdad? ¿Cuál es? No, sí es pentano. Sí, con el pentano. Ok, entonces le decimos aquí, pégalo. Copio la siguiente temperatura, que es 39.272, la pego aquí y calculo la presión. Me pongo aquí, le doy control C, me voy al Excel, la pego y así sucesivamente lo vas a hacer muy rápido, muy rápido. Copias esta temperatura aquí, control V, le dices solve, te posicionas aquí, control C y la vas a pegar acá, control V. Luego la siguiente, esta, control C, te vas a Thermosolver, le dices esta temperatura, resuélveme, copiamos,
¿Sí me van siguiendo, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Sobres. Entonces copiamos este aquí, resolvemos esta presión, la vamos pegando acá. Siguiente, control C, la pegamos aquí. Le digo que me resuelva. Es una chulada esto. Nos ahorra infinidad de cálculos. Control C. Seguramente habrá una forma más rápida de hacerlo, pero a mí me gusta esta. Control V. C. Para un primer inicio, porque ustedes les digo que en este segundo departamental van a hacer un programa que inclusive lo pueden hacer en Excel. Control C. Y nos va a calcular todo esto en una patada. Control C. Control V. Control C. Acá está. Control C. Control V. Control C. Solve. Listo. Con esto hemos terminado de calcular las presiones de el clave ligero. Ahora vamos a calcular el clave pesado. Control C, otra vez, nos vamos a Thermosolver, cambiamos en la base de datos el pentano, ahora buscamos alexano, N-hexano, N-hexano, aquí está. Le digo que a esta temperatura y le pido por favor que me calcule la presión de saturación y reájales, así nos vamos otra vez calculando todas las presiones de saturación ahora para el clave pesado. ¿Sí, jovenazos? Sí, bueno. Control C. Resolvemos. Control C. Control V. Control C. Lo pego acá. Control C. Control V. Control C. Control V. C. Control V.
Y por último, que les tiene que dar la presión de una atmósfera. Ahí está. Listo. Hemos calculado las presiones de saturación del componente ligero y las presiones de saturación del componente pesado en el intervalo de temperaturas en el que nos vamos a estar moviendo a una presión constante de una atmósfera. ¿Ok? Entonces vamos a adecuar un poquito la ley de Raoul y la vamos a despejar para la composición en la fracción líquida. Si yo despejo la ley de Raoul, pero en términos de las presiones de saturación, esta creo que no les hice la deducción de esta ecuación, pero en un momento más se las puedo hacer. Híjole, a ver si me da tiempo. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, ahorita denmela como válida. Les voy a hacer la deducción de las ecuaciones que vamos a estar trabajando. Ahorita ustedes créanme que si ustedes le ponen aquí que esta composición va a ser igual a la presión total del sistema. ¿Cuál es la presión total? 101.2 y esta es una constante. Menos la presión 2 de saturación, que es esta casilla de acá. Le voy a poner paréntesis para agrupar. Ajá, y esto lo voy a dividir entre la diferencia de la presión de saturación 1 menos la presión de saturación 2. ¿Papás? Sí, bueno. Entonces ahí nos tiene que dar la composición de 1. Arrastramos la fórmula y ahí la tenemos. ¿Sale? Ahí tenemos la composición en la fracción líquida del clave ligero, que estará descrita también ahí el clave pesado, porque si tengo 0.84 del clave ligero, obviamente que tendré 0.16 del clave pesado. Bueno, ¿sí, verdad, jóvenes? Teniendo la composición de la fracción líquida, despejo de la ley de Raoul Y, entonces Y va a ser igual, le voy a poner aquí, Y va a ser igual a el producto de este por ¿quién? La presión de saturación 1, voy a agrupar más, vale, entre la presión total del sistema, que en este caso lo voy a manejar como una constante, 101.2, meto el dato así, entonces nos tiene que dar la composición de la fracción vapor o gas. Ay, profe, no sé si se trabó, si solo se me trabó a mí, no veo que escriba o que se mueva su pantalla. Yo tampoco, me pasó lo mismo. No, sí se trabó. Pero igual solamente despejó Y1 de la fórmula de la ecuación de abajo. Es esta Y. Ajá. Ya se ve, profe. No, perdón, no te escuché bien. Es que ahorita se había trabado, pero ya está todo bien. Ya, ok, gracias. Gracias, Fernando. Vamos a dar unos minutos para que se incorpore. A lo mejor es mi internet, que ahorita aquí en mi casa se convierte en oficina. El cuarto de al lado es sexto A, el cuarto de al lado es Vancomer, luego el cuarto de al lado es universidad también de mi hija. Entonces, pues ahí 4 computadoras están conectadas ahorita y pues sí era de esperarse. Pero bueno, ahí vamos, poco a poquito. Ustedes me van diciendo. Este Excel, pues realmente ya vieron cómo trabajamos las presiones de saturación y aplicamos la ley de Raoul en estas 2 columnas a efecto de calcular la composición. Ahorita nos estamos refiriendo al clave ligero. Y el clave ligero le puse 1, perdón que no les precisé esa información. Como ustedes bien lo hacen en su video, que inclusive alguien de ustedes me pareció majestuoso, que dijera, a ver, necesitamos hacer un acotamiento. Las líneas verdes van a ser las líneas de reparto. Las líneas rojas van a ser las... Dije, no, estos cuates están cañones. La verdad es que a mí me hace falta mucho de eso que ustedes sí tienen. Y entonces, pues los felicito mucho, ¿eh? Bueno, ya pues, ya está aquí la gráfica. Sí pueden hacer este tipo de gráficas en Excel o lo hago de cero. Ustedes díganme. Tengo 7 minutos, vamos a dejar para el próximo lunes no tenemos clase, jóvenes.
Lunes de asueto, nos vemos de hoy en 8. De hoy en 8 le vamos a estar dando durísimo a McCabe-Thiel. Vamos a hacer algunas deducciones de algunos modelos matemáticos y vamos a estar repasando esto. Pero díganme si borro esta gráfica y la hago de 0. Sí, profe. Oiga, ¿Sí la profe, borro? tengo una duda. En la Adelante. ecuación de Y1 está la presión elevada ¿a dónde? ¿Hasta qué número? Esta de aquí, Ajá. nada más pasé dividiendo la presión total del sistema para acá. Ah, sí, pero la P1, ¿qué dice? Está elevada a... No, no está elevada, es solo un simbolito. Con razón. Sí. Ya sé cuál P. Ya. Sí, Qué bueno que haces esa pregunta, porque yo hago este tipo de cosas y está muy mal. Fíjate que yo les vengo manejando hasta este momento P1 de saturación y de manera maratónica cambio la saturación por un cerito, un exponente 0. Equivale lo mismo, son presiones de saturación. Sale en alguna literatura, ustedes la van a ver con el cerito arriba, que son las presiones de saturación. ¿Sale? De los componentes puros. Profe, Entonces, ¿sí puedo ver la gráfica? Sí, por supuesto, para eso me pagan. Entonces, vamos a eliminarla. ¿Sale? Entonces ya tenemos preparado esto, ¿sale? Vamos a graficar punto de burbuja y punto de rocío. Yo lo hago así, entonces yo le voy a decir que me inserte una gráfica así, pues a mí me agrada esta de tendencia, pues puede ser cualquiera de estas, ¿no? Vamos a ponerle esta. Ahí vamos a ir acomodándola. Le voy a decir seleccionar datos y le voy a agregar la serie 1. La serie 1 va a ser punto de burbuja. ¿Sale? Que sea así, punto de burbuja. Burbuja. ¿Quiénes van a ser los datos de X para el punto de burbuja? Voy a seleccionar de aquí a acá, ¿sale? Yo le dije, esto es X. Luego en Y. Profe, ya se volvió a trabar su pantalla. Ok. Esperamos un poquito. Gracias. Ya, ahora sí, ya se puso bien. Seleccionamos los datos a la hora de que va de new. A ver si le digo agregar. Le puse seleccionar datos, agregar entradas o series. Mi primera serie es burbuja, punto de burbuja. Me voy aquí a esta flecha y le digo seleccionar los datos de X. Grafícame estos datos de aquí que son X. Ahora selecciono los de Y y voy a estar yo seleccionando los de Y, que son las temperaturas, que son estos de acá. Eso sería el punto de burbuja, ¿sale? Voy a agregar otra serie que va a ser el punto de rocío, ¿sale? ¿Quiénes voy a graficar en X? Ah, pues ahora va la composición de Y, ¿verdad? Este va en X. ¿Quién va en Y? Ah, pues las temperaturas de saturación. Ahí está, ¿vale? Digo aceptar, de un primer inicio, pues nos muestra así. Vamos a ajustar los ejes, por ejemplo, el eje de las X, yo necesito que vaya desde 0 a 1, porque no tengo datos arriba de 1, entonces yo le pongo que el dato máximo sea 1. Eso es importante. Y luego, por ejemplo, el de Y, pues todo este intervalo de aquí no me interesa, desde 0 hasta 30, por ejemplo. Podríamos decirle que empezara en 30, ¿no? Tendría una mejor presentación. 30, que empiece en 30, ¿sale? Ahí vamos mejorándola un poquito. Podemos darle un diseño rápido. Siempre es importante que le pongamos el título de la gráfica. Es un sistema pentano, guión en hexano,
a una atmósfera de presión, bueno, estamos manejando a 101.2 kilopascales de presión. Ese es el título, sistema N-pentano hexano a una atmósfera de presión. ¿Quién es X? Pues bueno, es X diagonal Y, son las composiciones, tanto en la fracción líquida como en la fracción vapor. En el eje de las Y se está graficando la temperatura en grados centígrados, ¿verdad? Grados centígrados. Y pues ya está bien, cookies. Puedes agregar más líneas de tendencia. Y a lo que quería llegar, tengo un minuto para concluir. En el ejercicio pasado, la temperatura de burbuja eran 55 grados centígrados. Ajá. Y nos daba una composición en esta de acá. Lo hicimos por el método iterativo y encontramos que a una temperatura de 55 grados centígrados teníamos una composición del clave ligero de 0.54 y del clave pesado 0.44. Con estas condiciones de alimentación, vamos a ver si esto es verdad. En la gráfica que nosotros hemos preparado, que es esta gráfica de acá, nosotros tenemos una alimentación del clave ligero 0.3. Aquí en este 0.3 también está implícita 0.7 del hexano. Es 0.3 de pentano, 0.7 de hexano, ¿sale? A esta temperatura vamos a ver qué temperatura. Ay, mira, 55 grados centígrados. ¿Qué es lo que ustedes calcularon por el método iterativo, verdad? Si yo tengo entonces una mezcla que estoy alimentando con 0.3, la temperatura a la cual debe estar el sistema es 55 grados centígrados. Esto me generaría un equilibrio líquido-vapor. Aquí está. A esta temperatura de 55, vamos a leer ahora en la línea de Rocío. ¿Qué composición me está dando? Ah, sí da, mira, sí da 0.54 de composición del clave ligero, 0.46 del clave pesado. Aquí están viendo la película completita al graficar los datos desde 0 hasta 1 del componente ligero y está descrito también su componente pesado. Se me ha agotado el tiempo. Ay, voy a dejar la sesión hasta aquí. Vamos a dejar pendiente la exposición de los dos equipos. Tenemos dos artículos muy interesantes que analizar o que nos tienen que platicar. ¿Dudas, jóvenes, quejas, aclaraciones? Dígalo ahora o calle para siempre. No, profe, todo muy bien, gracias por todo. Gracias a ustedes por estar puntuales. Gracias a ustedes por hacer de esta institución una gran institución. Les agradezco mucho y deseo que tengan un excelente día. Gracias, Igualmente, profe. profe. Gracias, profe. Semana y Día de Muertos. Muchísimas Gracias, dijo profe. que...